Profe, una consulta. Ajá. ¿Existe la posibilidad que de justo 8 días, como digamos, si la sube en esta clase de tiempo hasta la otra clase para subirlo? Es que normalmente yo solo tengo como el tiempo de la clase para hacer como las tareas y digamos, y la clase anterior, como ya llegó tarde, digamos, si me quedo como, perdón, como en la clase anterior no me dio chance, ya después de la clase de hacer la tarea, yo iba a aprovechar después de esta clase para hacerla. Entonces, digamos, Ok. ya me quedé sin poder hacerla. Sí, sí, o sea, digamos que si no les da tiempo, de todas maneras entréguenla, ¿no? O Ah, ok, sea, perfecto. si quieres hazla hoy, ¿no? Pero Ah, ok, listo. digamos que yo prefiero que al menos tengamos este espacio como para el día de hoy, ver si hay como alguna duda de la tarea anterior para resolverla Ajá, de una vez y que no se nos vayan acumulando, ¿no? Entonces, sí, no hay problema, pero bueno, traten de cumplir con la fecha, ¿no? va que va. Buenas Bueno, noches. ajá. Ah, ok, bueno, entonces a ver, les voy a compartir mi pantalla, nada más para que vean, esta es la misma liga donde les puse y aquí al final les puse tareas resueltas, que es el capítulo 9 y ahí está tal cual el código y pues el código y las respuestas, ¿no? Entonces, igual nada más voy a pasar rápido algunas que vi que fueron como errores comunes. Entonces, por ejemplo, para evaluar si variable era variable igual a variable 2 había que poner doble igual, ¿no? Entonces, en la clase vimos que igual guardaba algo en un objeto, ¿no? Entonces, en la clase no lo vimos tal cual, pero en el libro ahí decía que ese era el operador igual igual, ¿no? Para comparar. Eh, Otra cosa rápida es que, eh, bueno, las últimas dos fueron las que más costaron trabajo, que bueno, eran las más complicadas, pero básicamente había que correr una función y luego esa función aplicársela a la entrada 100 del objeto Y, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso era lo que había que hacer y en la última era un ciclo que había que ponerle i que fuera desde 1 hasta la longitud de y, ¿no? Que era la longitud del vector y que le sumara 100 a cada una de esas entradas y luego regresara y 200, ¿no? Entonces, bueno, eh, esta tarea digamos que fue la primera. A lo mejor pues ya se familiarizaron un poco cómo va a ser el formato de las tareas. Y les iba a decir que, bueno, si hay dudas, me pueden escribir o pueden escribir tanto en el Classroom como en el Telegram. Y pues el chiste es que, o sea, véanlo no como un examen, sino más bien como otro ejercicio, ¿no? Entonces, más que lo contesten bien o que sirva para evaluarlos, creo que es una buena oportunidad de poner a prueba sus conocimientos. Entonces, si hay dudas, pues mejor pregunten en cualquiera de los espacios y vamos a tratar de ayudarles, ¿ok? Bueno, entonces me voy a ir a la clase de hoy, que pues hoy vamos a ver manejo de datos, ¿no? Entonces, la clase pasada vimos como esta introducción a R de, pues, cómo ver tipos de objetos, cuáles tipos de objetos vemos, qué tipos de variables, cómo creamos variables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy vamos a empezar a trabajar con un aspecto bastante importante, que es la lectura y escritura de datos, ¿no? Además, vamos a revisar un poco lo que son paquetes, cómo instalarlos, cómo cargarlos y, si nos da tiempo, cómo realizar gráficos básicos, ¿no? Entonces, aquí les pongo cuál es el flujo de trabajo en proyectos de ciencia de datos, ¿no? Recordemos que el curso está enfocado en datos de biodiversidad y bueno, tiene esta idea de ir hacia la ciencia de datos, ¿no? Entonces, normalmente el flujo de trabajo en proyectos de ciencia de datos sigue en el siguiente esquema, ¿no? El primero es leer los datos, es decir, traer datos de fuera a el entorno de R. Normalmente se hace una revisión descriptiva de los datos, es decir, ver si hay datos faltantes, si hay datos mal codificados, etcétera, etcétera. Luego, normalmente se hace un preprocesamiento, que, bueno, en algunos casos hay que recodificar algunas variables o eliminar algunas otras variables que no nos sirvan, ¿no?
Y después, ya que hacemos como todo esto preprocesamiento, ya empezamos a tratar de encontrar patrones, ¿no? Entonces ahí podemos empezar a ver, hacer análisis estadísticos o ajustar cierto tipo de modelos, ¿no? Y bueno, finalmente, ya que creamos nuestros modelos o nuestros análisis, normalmente queremos exportar los datos y presentar los resultados, ¿no? Entonces, este va a ser lo que vamos a ver en la última clase, que va a ser cómo automatizar reportes desde R, ¿no? Y bueno, esta parte de análisis estadísticos o ajuste de modelos la vamos a ver muy sencilla, pero digamos que el flujo de trabajo básicamente sería este, ¿no? Y bueno, normalmente en los proyectos de ciencia de datos, pues casi siempre todo el mundo quiere irse luego a los análisis estadísticos y hacer exploración de análisis y demás. Pero yo creo que la realidad es que 90% del tiempo invertido en proyectos de estos se tardan en preprocesar, revisar y curar datos, ¿no? Entonces, un poco por eso, y es un poco más sencillo, vamos a dedicarle más tiempo a esa parte en el curso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a revisar los paquetes y, bueno, en la clase pasada les dije que estos paquetes pues existían en R y traen como un montón de funciones que puedes utilizar para un montón de cosas, ¿no? Entonces, los paquetes básicamente son un conjunto de funciones que alguien más programa y las pone a disposición de cualquier otro usuario de R, ¿no? Entonces, vamos a ver que existe un repositorio oficial y que es de donde vamos a descargar todos estos paquetes, ¿no? Entonces, como estas funciones no las trae R de base, pues las vamos a tener que descargar ya para poderlas usar en nuestra computadora, ¿no? Entonces, cuando usemos paquetes, necesitamos hacer dos pasos siempre. Una es descargarla y entonces en nuestro disco duro se va a copiar una copia de las funciones y después tenemos que llamar ese paquete, es decir, cargarlo a nuestro entorno de trabajo. Entonces, voy a pasar a R. Ahorita nada más voy a cerrar el proyecto. Y bueno, entonces voy a hacer un nuevo archivo aquí que se llame nuevo RScript. Y entonces ya aquí tengo un archivo nuevo de código, ¿no? Que también, bueno, creo que eso hubo dudas en la tarea, que esta parte de acá abajo es la consola y esta parte es la del código, ¿no? Entonces, esta parte de arriba es como si fuera un archivo de texto que mientras no le pongamos run o no le demos control enter, no pasa nada, ¿no? Y más bien cuando ponemos control enter es como si lo corriera en la consola. Entonces, bueno, aquí para instalar algún paquete necesitamos poner esta instrucción, ¿no? Que es básicamente install.packages y entre comillas el nombre del paquete, ¿no? Y una vez que ya está instalado, le vamos a poner library y entre comillas el nombre del paquete. Entonces, así descargamos en el primer caso el paquete y en el segundo lo cargamos a nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer a continuación es instalar un paquete que se llama Vegan, ¿no? Entonces, Vegan es un paquete que es la abreviación de Vegetation Analysis y entonces, bueno, ahí podemos luego revisar como todo lo que contiene este paquete, pero la idea es que ahorita lo instalemos, ¿no? Entonces, a ver, se me borró RStudio. Ok, bueno, supongo que nos alcanzará entonces en unos momentos. Entonces, como le damos install packages, si se dan cuenta, saca eh, como todos estos mensajes R, ¿no? Pues básicamente nos está diciendo que está instalando el paquete y lo está instalando desde eh, este sitio que se llama CRAN RStudio, ¿no? Entonces, CRAN es como el repositorio donde están todos los paquetes de R. Y, por ejemplo, si aquí le damos CRAN, bueno, eso no va a salir.
aquí, que es la página donde descargamos R, del lado izquierdo dice Software Packages y aquí va a venir, bueno, aquí está la table de todos los Available Packages y le podemos dar clic y pues son todos estos, ¿no? Ahorita no va a dar tiempo de ver todos porque son muchísimos, pero bueno, si se dan cuenta, nada más para darnos una idea, son toda esta multitud de paquetes, ¿no? Entonces, estos son paquetes que algún usuario desarrolló en R y puso a disposición de los demás usuarios, ¿no? Entonces, esto era lo que les decía que es muy ventajoso de R y digamos que puedes instalar más bien crear tus propias funciones y ponerlas a disposición de los demás. Ok, preguntan que me pide instalar RTools como warning. Ahorita no pelen eso de RTools. Es, digamos que hay que instalar otro paquete por fuera de R si quieren instalar RTools, pero ahorita no lo vamos a necesitar. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos instalado este paquete, aquí nos va a decir que Vegan se instaló de manera exitosa, ¿no? Y downloaded nos dice, descargué 3.2 megabytes, ¿no? Entonces, una vez que está instalado el paquete, lo siguiente que hay que hacer es poner library y el nombre del paquete, ¿no? Entonces, cuando le damos library, aquí nos va a decir, estoy cargando estos paquetes y esto es vegan 2.68, ¿no? En algunos paquetes a veces no te da ningún mensaje, ¿no? Entonces pareciera que no cargó nada, pero sí lo va a cargar, ¿no? Entonces hay algunos que dicen estos mensajes, otros que no. El chiste es que siempre para usar un paquete ya tienen que ponerle el library y el nombre del paquete, ¿no? Entonces, ya que instalamos este paquete, le voy a poner, va a buscar la ayuda de una función que se llama CCA. Entonces, por ejemplo, la vez pasada les platicaba que Vegan, ay, a ver, espérame, porque no sé qué hice. A ver, denme un momentito porque se me... A ver, ya regresé a la pantalla. Bueno, entonces aquí cuando vemos el help del CCA, aquí nos va a decir CCA es una función que viene en el paquete vegan, ¿no? Entonces, así podemos saber que esta es una función de este paquete y aquí nos va a decir, pues, qué hace, ¿no? Esto nos dice que es un análisis de correspondencia o de redundancia y, pues, cómo lo tenemos que usar, ¿no? Entonces, CCA, RDA y aquí nos va a decir como todos los argumentos y los ejemplos, ¿no? Entonces, aquí, digo, nada más es como para enseñarles cómo se instalan paquetes y cómo se cargan. Y bueno, aquí en teoría ya podríamos usar todas las funciones que vienen en este paquete vegan, ¿no? Entonces, aquí le voy a dar clic en esta liga que les puse, que todos los paquetes de R traen este PDF, ¿no? Entonces, es un PDF de la documentación que hacen los creadores del paquete, que bueno, aquí, por ejemplo, el creador es Yari Oksanen. Y estas son todas las funciones que vienen en R, ¿no? Digo, en este paquete. Entonces, por ejemplo, CSA va a salir exactamente lo que viene acá en ayuda, ¿no? Pero digamos que si quisieran consultar las funciones que vienen en cada paquete, pues cada uno tiene estos PDFs. Bueno, digamos que esto ya podría ser como R más avanzado, en el que si ustedes tienen un conjunto de funciones que van a usar repetidamente, pues van a poder generar un paquete y reusar estas funciones de manera más sencilla, ¿no? Y bueno, esto facilita como la distribución con otros usuarios y pues compartición de funcionalidades, ¿no? Estos paquetes también se pueden subir bueno, en GitHub, que es como una página donde puedes subir código para que otros usuarios accedan a ella, ¿no? Entonces, de hecho, el libro
eh, al que les di acceso está montado en mi GitHub, ¿no? Entonces, eh, digamos que ustedes nada más ven el libro, pero en verdad es un repositorio en el que yo subí ese material y lo pueden ustedes ya ver como una página web, ¿no? Entonces, bueno, en GitHub ahí también pueden encontrar código DR que sirva para distintas cosas, ¿no? Y bueno, hay otros paquetes que pues se los voy a comentar, algunos los vamos a ver, otros no, ¿no? Entonces, por ejemplo, otros paquetes, está Terra, que es para leer rasters, ggplot, lo vamos a ver a la hora de hacer gráficas. El Tidyverse es un conjunto de paquetes que más bien se le llama el Tidyverse, ¿no? Pero bueno, nosotros casi todo el curso vamos a estar trabajando con este Tidyverse, entonces lo voy a dejar para verlo más adelante. Y bueno, están estos paquetes como para calcular métricas del paisaje, medidas de diversidad y para hacer modelos dentro de este entorno Tidy, ¿no? Y bueno, muchos paquetes traen datos de muestra, ¿no? Entonces, esto también es una parte ventajosa porque, por ejemplo, si aquí vemos los eh, ejemplos, traen estas cosas que dice data, ¿no? Entonces, si tú corres esto que dice data, varspec, si ven aquí en el ambiente ya nos cargó un objeto que se llama varspec, ¿no? Y eso pues es un conjunto de datos que seguramente tomaron los que crearon el paquete y los pusieron a disposición de todo el mundo porque muchas veces estos datos ayudan mucho a conocer cómo se tienen que meter los datos o en qué formato y demás, ¿no? Entonces, muchos paquetes tienen estos datos y, por ejemplo, aquí yo les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, el de BCI, que estos son datos de la isla de Barro Colorado en Panamá y, por ejemplo, son presencias, yo más bien creo que son abundancias de distintas especies en algunos sitios, ¿no? Entonces, también si alguien para su trabajo final no tiene unos datos con los cuales trabajar, pues me puede decir y podemos usar algunos de estos datos que ya existen, ¿no? Que estos, por ejemplo, serían de esta isla de Barro Colorado, de especies de plantas y trae también unos datos de variables ambientales. Entonces, bueno, eso sería básicamente lo de paquetes. Entonces le voy a poner aquí paquetes. Luego les voy a platicar sobre qué son los proyectos y cómo funcionan, ¿no? Entonces, los proyectos básicamente son eh, como una estructura que existe en RStudio para organizar tus archivos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo crean un paquete? Aquí de este lado derecho, en RStudio, vemos que dice Project y yo ahorita tengo None, ¿no? Entonces, si queremos un nuevo paquete, le ponemos, digo, un nuevo proyecto, le ponemos aquí New Project. Entonces, cuando le damos en New Project, nos dice, bueno, ¿quieres hacer un nuevo proyecto en un directorio que ya exista o en un directorio ya existente, ¿no? Ahorita voy a saltar esto de control de versiones, que ya sería como un uso más avanzado de R, pero ahorita le voy a poner, por ejemplo, nuevo directorio, ¿no? Entonces, cuando generas un nuevo proyecto, te dice, ¿qué vas a hacer? ¿Un proyecto nuevo, un paquete de R, una aplicación o sitios web, ¿no? Entonces, en este caso le vamos a dar nuevo proyecto de R y aquí nos va a decir cómo quieres que se llame ese directorio, ¿no? Entonces, por lo general, nos va a poner la ruta base como alguna ruta de mis documentos o algo por el estilo y R, ¿no? Entonces, lo que va a hacer este proyecto es que va a crear una nueva carpeta donde va a contener todos los archivos que vamos a usar en este eh, proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a poner curso red bioma, ¿no? Entonces, ya que creo este directorio, le digo create project. Entonces, lo que va a pasar aquí en R es que va a empezar a hacer un nuevo proyecto, ¿no? Entonces, si vamos a mi
carpeta donde creo este archivo, lo que pasa es que se crea una nueva carpeta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, está este curso Red Bioma, que es lo que acabo de crear, y solamente tiene este archivo de proyecto, ¿no? Entonces, si después queremos acceder al proyecto desde fuera, le podemos dar solamente clic aquí y nos va a abrir el proyecto. Ahora, ¿por qué conviene tener distintos proyectos? Bueno, digamos que eh, cuando tienes tu R y buscas algún archivo, tienes que poner la ruta completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendrías que poner, si quiero un archivo que esté aquí, por ejemplo, este horario, tengo que poner toda esta ruta para poder llamar a ese archivo, ¿no? Entonces, a veces eso es molesto porque pues, tenemos que andar copiando y pegando todas las rutas, ¿no? Entonces, los proyectos, la ventaja que tienen es que por default el archivo, o bueno, la ruta raíz va a ser esta carpeta donde está el proyecto, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso va a ser una gran ventaja porque va a permitir organizar más fácil todos los datos y los scripts del proyecto, ¿no? Otra ventaja es que permite guardar el entorno de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos creando objetos aquí en nuestro ambiente, si después queremos regresar a este proyecto y no tener que correr todo absolutamente otra vez, lo que podemos hacer es guardar ese ambiente y lo RStudio lo vuelve a cargar cuando carguemos el proyecto, ¿no? Entonces, eso también es otra ventaja. Permite guardar un historial, que bueno, eso lo vimos que se veía aquí, pero aquí la ventaja es que te permite guardar un historial particular para cada proyecto, ¿no? Entonces, si tienes muchos proyectos trabajando en R, eh, si trabajas solo en R base, te los va a combinar el historial y aquí te los va a mantener por separado. A ver, déjeme quito mi suadero porque me dio calor. Bueno, y bueno, aquí la otra cosa es que cuando, bueno, si están trabajando en Windows, las rutas para los archivos, si ustedes la copian así en su explorador, si se dan cuenta, vienen las diagonales como antidiagonales, ¿no? Entonces, si ustedes colocan la ruta así tal cual como se las da Windows, R les va a marcar un error, ¿no? Entonces, por eso aquí les pongo que tienen que sustituir las antidiagonales con diagonales en las rutas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si copiamos esta ruta, más bien tendríamos que sustituir estas antidiagonales por diagonales para poder acceder a algún archivo. ¿Ok? Entonces, esto es nada más un ejemplo. Y vamos a ver que existe una función que se llama getWD, que nos va a decir dónde es nuestra carpeta raíz, ¿no? Entonces, getWD es como get working directory. A ver, mejor lo voy a poner acá arriba para luego pasarles el script. Y, por ejemplo, siempre cuando estén en un proyecto, el directorio raíz va a ser su carpeta que crearon con el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ahorita más adelante vamos a ver cómo vamos a llamar archivos desde esta carpeta. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es descargar algunos archivos que ya les preparé y a ver si quieren les voy a pegar la liga en el chat. Ah, perdón, hasta ahorita estoy viendo el chat. A ver, una persona dice que necesita permute y habría que decirle que sí lo descargue, pero no lo bajó. Ok. Bueno, en teoría, cuando bajas algunos paquetes, a veces necesitas otras dependencias, ¿no? Entonces, eh, en teoría, si no te deja, ponle primero install permute y luego poner install Vega, ¿no?
Luego otra persona. Ok, dice que no lo deja bajar vegan. Ok, entonces, vegan, acuérdense que R es sensible a mayúsculas y minúsculas, ¿no? Entonces, si ponen vegan con mayúsculas, como parece que dice el error, te va a decir que no, ¿no? Entonces, la instrucción correcta sería así. Bueno, ya se los puse en el chat. Digamos que por eso hasta el final te dice como, quizás te referías a vegan. A ver, creo que alguien levantó la mano. O bueno. Bueno, si no, si hay más dudas, las podemos resolver hasta el final. De todas maneras, voy a tratar de ir viendo el chat, pero bueno, de repente se me va, ¿no? Entonces, voy a tratar de ir checando, pero si algo se me va, lo podemos ver hasta el final. Bueno, entonces les pegué ya ese link, ¿no? Entonces, cuando vean ese link, van a ver 4 archivos. ¿No? A ver, espérenme. ¿Están viendo mi pantalla? Creo que no. Sí, Sí, se ve bien, está en GitHub. Ok, bueno. Entonces, aquí estos archivos los subí a mi GitHub y pues los pueden descargar eh, uno por uno o todos en paquete, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si le dan clic, los va a mandar a esto que dice como, no les podemos enseñar. Y de este lado dice Download Raw File, ¿no? Entonces, denle clic aquí y lo guardan en la carpeta del proyecto. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí le doy Download Raw File y lo voy a guardar en, bueno, los voy a guardar aquí así en raíz, ¿no? Entonces, bueno, vayan bajando estos archivos uno por uno y voy a ir avanzando en lo que vamos a ir, se van descargando, ¿ok? Entonces son 4 archivitos y guárdenlos en la carpeta de retiro. Bueno, entonces, bueno, ya que los estén descargados, vamos a leerlos desde la carpeta, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que tener cuidado es estar seguros de dónde guardamos el archivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si yo voy a mi carpeta del proyecto, veo que están guardados tal cual en mi directorio, ¿no? Entonces, para llamar a estos datos, simplemente tendría que poner su nombre con su extensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, voy a copiar esto y lo voy a guardar como datos, ¿no? Entonces, en este caso, en lo que les había puesto en el libro, luego lo voy a cambiar, pero digamos que tenía los datos dentro de una carpeta que se llamaba data, ¿no? Aquí, como los datos están tal cual en raíz, o sea, no en ninguna carpeta, le voy a borrar esto y solo le voy a poner tal cual el nombre del archivo, que aquí podemos ver que se llama individuos infis. Y si consultamos en propiedades, vamos a ver que es eh, un archivo CSV, ¿no? A ver, déjenme ver. Bueno, aquí está un poquito largo, pero digamos que si nos vamos hasta el final, ahí nos dice que es .csv, ¿no? Entonces, este archivo es un archivo de texto separado por comas que
bueno, se conoce normalmente como CSV. Y en este archivo, lo único que, bueno, la función que lee archivos CSV adentro de R se llama read.csv, ¿no? Entonces, esta función nos va a permitir incorporar datos a R y jalar tablas o otro tipo de datos, ¿no? Aquí los otros argumentos que les pongo es header, que header corresponde a si los datos tienen un encabezado. Entonces, por ejemplo, si vemos los datos, tiene un encabezado que corresponde a la primera línea y pues básicamente son los nombres de las columnas, ¿no? Y a partir del campo o la fila número 2 tenemos ya datos, ¿no? Entonces el header lo que hace es que te lee la primera columna como el nombre de la columna y todo lo demás como datos, ¿no? Luego viene el encoding, que ahorita, bueno, más adelante se los explico. Ahorita le voy a poner solo UTF-8 y string as factors es para que todas las variables de tipo carácter no los convierta automáticamente a factores, ¿no? Entonces, la clase pasada vimos esta pequeña diferencia entre entre factores y caracteres. Entonces, esto es como normalmente le recomiendo que importen datos desde un CSV, ¿no? Vamos a ver más adelante que también hay formas de importar Exceles o otros formatos. Entonces, bueno, empezamos con este y ya que corremos el read CSV y le ponemos datos, cuando lo consultamos, vemos que ya tal cual es el archivo que antes vimos en Excel, pero ya importado dentro de R, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí le pongo, a ver, déjenme, hago esto un poquito así. Si le pongo class datos, me va a decir es un data frame, ¿ok? Entonces, bueno, con esto podemos ver. Ahorita lo vamos a ver con más a detalle, pero la idea es que pues nada más vean cómo se pueden importar datos a partir de un CSV, ¿no? Y luego está esta función que se llama head, que a veces sirve como para ver nada más los primeros renglones y echar como un vistazo rápido a la información, ¿ok? Y luego podemos tener la función str que básicamente nos dice la estructura de los datos, ¿no? Entonces, aquí en str nos dice, es un data frame que tiene 65 observaciones de 12 variables, ¿no? Esto quiere decir que tiene 65 renglones y 12 columnas, ¿no? Entonces, siempre las observaciones son renglones y lo demás son columnas o atributos, ¿no? Y aquí podemos ver el nombre de cada una de las columnas y el tipo de variable, ¿no? Numérica, carácter, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto sería como leer, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo escribir, ¿no? Entonces, supongamos que ya procesamos estos datos y entonces los queremos exportar, ¿no? Entonces, es bastante similar la sintaxis y entonces más bien es write.csv y le decimos cuál es el objeto que queremos escribir y aquí le voy a poner un nombre obvio, ¿no? Que se llame prueba CSV y bueno, por default también les sugiero que pongan que no haya row numbers, que eso, digo, row names, que digamos que si no le pones eso en falso, te va a poner un número por cada renglón, que tampoco es muy relevante, pero bueno, yo usualmente así lo pongo. Y el encoding otra vez por cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando yo pongo write CSV esto, cuando vamos a nuestra carpeta del proyecto, vemos que aquí ya está el archivo, ¿no? Entonces, pues así de sencillo es leer y escribir datos dentro de R, ¿no? Esto sería en formato CSV. Ahora, muchos datos que están publicados como en R para paquetes u otras cosas están en un formato que se llama RDS, ¿no? Entonces, este formato RDS es como el nativo de R, ¿no? Entonces,
Me parece que ningún otro programa los puede abrir, pero es el archivo nativo, ¿no? Entonces, es probable que algunos datos se los encuentren en este formato. Y bueno, para leerlo, simplemente tendrían que poner read RDS, ¿no? Entonces, por ejemplo, como estos datos no existen, puedo escribir los datos que son estos mismos datos como individuosinfisproc.rds, ¿no? Entonces, cuando esto lo corro, acá ya aparece mi archivo RDS, ¿no? Entonces, ya que existe ese archivo, ya lo puedo leer, ¿no? Entonces, para guardar sería save RDS y para leerlo, le voy a poner datos 2, sería read RDS. ¿Sí? Entonces, bueno, esto va a ser así. Ahora, ¿qué pasa si el archivo que quieres leer no existe, ¿no? Por ejemplo, aquí ya lo borré y entonces ya no existe. Entonces aquí le pongo read RDS y te dice, no puedo abrir este archivo. Pues la razón probable es que ese file o directorio no existe, ¿no? Entonces, eso también nos va a pasar seguido. Y cuando pase, nada más hay que revisar si la escritura del nombre del archivo está tal cual y también si está dentro de alguna carpeta o subcarpeta, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente eso sería cómo leer archivos RDS, que serían lo mismo. Entonces, a lo que voy a pasar ahorita es el problema del encoding, ¿no? Que el encoding básicamente se refiere a que la computadora tiene muchas maneras de codificar la información que está dentro de una tabla, ¿no? Entonces, vamos a ver que existen varios tipos de encodings y quizás la más común y estándar hoy en día es esta que se llama UTF-8, ¿no? Entonces, esta UTF-8 permite usar caracteres con acentos y caracteres especiales, ¿no? Entonces, es como un buen estándar para evitar estos problemas que no sé si alguna vez les pasó, que de repente tenías unos datos, los importas y te aparecen los acentos como estas cosas, ¿no? De repente se cambian los caracteres a una cosa muy rara, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos revisar esto? Con esta instrucción que se llama sysgetLocal, si la corro, nos va a decir cuál es el encoding local de el R que estás usando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mío dice Spanish México UTF-8 y, bueno, que usa la moneda de Spanish México, los números en formato Spanish México y todo es UTF-8, ¿no? Entonces, si ustedes corren su R y les sale otra codificación que no sea UTF-8, no importa, pero entonces cuando guarden un archivo desde R, quizás tengan que cambiarle el encoding, ¿no? Para evitar que de repente te transforme los símbolos en cosas raras, ¿no? Entonces, para eso es como lo único relevante. Y, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo en el que a propósito guardé estos datos en otro encoding que no es tan raro, que se llama Latin 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo el archivo lo guardo como Latin 1 y luego lo trato de leer con encoding UTF-8, lo que pasa es que, por ejemplo, esto antes decía vegetación, ¿no? Entonces, la O con acento me la cambió por este símbolo de antidiagonal XD3, ¿no? Entonces, si algún día les pasa eso, eh, traten de buscar otros encodings y importar esos archivos con distintos encodings más comunes, ¿no? Los más comunes yo creo que son el Latin 1 y el UTF-8. Y si no, pues también pueden buscar en Google como qué otro encoding se puede usar, ¿no? Pero bueno, esta es una situación que puede pasar muy seguido y pues es bastante fácil de resolver en teoría y te ahorra mucho tiempo, ¿no? Porque si no tendrías que reemplazar todos estos símbolos por un O con acento. Bueno, y la otra, por ejemplo, es estos datos, si los guardo con encoding UTF-8 cuando los escribo, es decir, cuando le pongo write CSV y los leo con Latin 1 va a pasar esto, ¿no? Pero si los leo los mismos datos
con el encoding adecuado. Entonces aquí en lugar de UTF-8 le pongo latín 1. Cuando vea los datos, los acentos se van a... O bueno, debería, pero creo que no. Mm, Bueno, aquí no sé por qué no salió, pero la idea es que si guardas los archivos con un encoding en particular y los lees con ese mismo encoding, debería de funcionar, ¿no? Entonces quizás aquí me falló y los escribí con UTF-8, ¿no? Entonces, bueno, por default, si trabajan todo en R, casi siempre va a estar en UTF-8, entonces esto normalmente no se tienen que preocupar, pero digamos que si les llega a pasar, pues sepan que es un problema de codificación, ¿no? Bueno, entonces lo siguiente es que voy a pasar a otro paquete que se llama Reader, ¿no? Entonces, este es otro paquete que si lo queremos usar, pues lo tenemos que instalar de igual manera como lo hicimos hace rato, ¿no? Entonces, rápidamente lo va a instalar y para después usarlos, le voy a poner Library Reader, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un caso de esos paquetes que cuando lo cargas no aparece nada, pero ya están cargadas las funciones, ¿no? Entonces, Reader tiene otra función que se llama Read CSV. Y déjenme leer este archivo. Y se dan cuenta, lo único que cambia es que en lugar del punto es un guión bajo, ¿no? ¿Y cuál es la posible ventaja de este read-csv contra el read.csv? Bueno, en el read.csv, si algún día te pasa lo de los acentos, pues vas a tener que tratar de atinarle a ver cuál archivo o cuál encoding es, ¿no? Y en cambio, este read CSV trae una funcionalidad en la que lee el local tuyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, corre esto y dice, ah, ok, tu local es UTF-8 en tu computadora, entonces voy a importarlo con ese encoding, ¿no? Y básicamente, pues cuando los lees, son los mismos datos que teníamos hace rato, pero ya aquí ya vemos el acento bien representado, ¿no? Entonces, mi sugerencia es, como para facilitar la vida, pues usen casi siempre este read-csv, que es del paquete reader, ¿no? Y básicamente hacen lo mismo, solamente que muchas veces te ahorra ese problema del encoding, ¿no? Y aquí podemos ver exactamente lo mismo de la estructura y solamente te va a decir como cuestiones con un poquito más de detalle, ¿no? Entonces, primero te va a decir, es un data frame que tiene 65 renglones por 12 columnas, ¿no? Y aquí te dice lo mismo, ¿no? Es una ID parcela, que la primera es numérica, la segunda carácter, y acá abajo te va diciendo qué tipo de variable es cada una con colorcitos, ¿no? Entonces esta te dice double, que es numérica, todas las demás son caracteres y estas son double, ¿no? Ahora, aquí vamos a ver que nos salen otros tipos de objetos que no habíamos visto, ¿no? Entonces, aquí dice spec tabledef, tabledef, table, ¿no? Y el único que nos suena hasta ahorita es DataFrame. Entonces, vamos a ver la siguiente clase, que todo lo del tidyverse, que incluye este paquete de Reader, digamos que la tabla básica, en lugar de que sea data frame, se le llama table, ¿no? Entonces le va a poner este tipo. Entonces va a ser un objeto que vamos a ver con más detalle la próxima clase, pero bueno, por el momento así lo vamos a dejar, ¿no? Lo pueden ver como que es un data frame un poquito más avanzado. Ahora, ¿qué pasa
si tenemos datos de Excel, ¿no? Entonces, esto también es algo bastante común, que alguien nos pase unos datos en Excel y los queramos importar dentro de R, ¿no? Entonces, para eso necesitamos otro paquete que se llama readxl, ¿no? Entonces, otra vez lo instalamos y lo cargamos, ¿no? Ahí. Entonces, ya que tengo cargado readXL, puedo usar esta función que se llama básicamente read-excel y aquí nada más le pongo la ruta del archivo, ¿no? Acuérdense que siempre las rutas van con su extensión y por ejemplo aquí puedo consultar que ese archivo es este, ¿no? Entonces, bueno, este es el archivo con el que sí vamos a trabajar en las siguientes clases. Entonces, por eso, si se dan cuenta, pesa 20 megas, ¿no? Entonces, a lo mejor este se tarda un poquito más, pero la otra cosa que les quiero enseñar es que cuando tienen un Excel, normalmente tienen varias hojas, ¿no? Entonces, el único otro argumento que hay que indicarle es el nombre de la sheet o de la hoja que queremos leer, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos serían los datos y, bueno, como es un poco pesado, se va a tardar, pero si se dan cuenta, aquí en la parte de abajo, vemos que tenemos todas estas hojas, ¿no? Entonces, yo lo que le estoy diciendo es como lee solamente los datos de esta hoja de arbolado, ¿ok? Entonces, ya que corro eso, ahí, este sí se va a tardar un poquito más porque son 20 megas de datos, ¿no? Entonces, acá ya los podemos ver y, por ejemplo, vemos que son 26,000 filas y 76 columnas, ¿no? Lo estoy viendo acá en el ambiente. Bueno, y a veces te pueden salir avisos como estos, ¿no? Como que hay entradas que estaba esperando un número, pero no tiene nada, ¿no? Entonces serían entradas vacías. Y bueno, igual estos datos los podemos ver con las mismas funciones que vimos hace rato de la estructura y una prueba de los primeros datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí cuando vemos la estructura, nos dice son 26,035 renglones por 76 columnas, ¿no? Que es exactamente la misma información que estaba de este lado derecho en el ambiente. Entonces, eh, ah, lo otro que les iba a enseñar sobre lectura de datos era este caso. A ver, deja que se abra. Oh, bueno, me dice que está dañado. Bueno, a ver, déjenme ver si lo va a querer leer R o no. Ok, bueno. Excel no quiso, pero en R sí lo puedo leer, ¿no? Entonces, la idea de este archivo, déjenme ver si sí lo puedo abrir, porque si no va a ser difícil que lo vean. Bueno, no, creo que no me va a dejar. Entonces, luego lo voy a subir otra vez ese archivo. Pero básicamente lo que les quería mostrar es que a veces tienes un archivo CSV o una tabla sencilla y, por ejemplo, a veces, por ejemplo, pasa sobre todo en datos como, bueno, en México pasa con datos de organizaciones públicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces les ponen aquí dos líneas y dicen así como
Estos son datos de la Semarnat y aquí dicen datos del inventario forestal, ¿no? Entonces, a veces tienes dos líneas que a lo mejor son títulos de las tablas o algo por el estilo, pero en verdad no los quieres dentro de tus datos, que son tal cual estos datos a partir de la línea 3, ¿no? Entonces, la opción que tienes aquí en Read Excel es este argumento de skip, ¿no? Entonces, skip lo que te dice es, sáltate dos líneas y a partir de ahí ya es el encabezado de la tabla, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando con muchas tablas donde todas tienen este formato, pues nos tardaríamos 1000 años quitando estos espacios, ¿no? Entonces es una forma como rápida de arreglar los datos que vienen en ese formato. Entonces, bueno, lo siguiente es, no les he contado, pero el curso vamos a estar trabajando con estos datos que tenemos aquí, que pues sí, o sea, todas las siguientes clases vamos a estar trabajando con estos datos y la idea es que estemos, o bueno, nos familiaricemos con los datos para saber de qué son, ¿no? Entonces, les voy a contar un poquito de estos datos y de dónde los saqué, ¿no? Entonces, bueno, estos datos son del Inventario Nacional Forestal y de Suelos de México. Entonces, este es un inventario en el que digamos que se hace una gradilla de todo el país y se visitan sitios de muestreo de vegetación, ¿no? Entonces, digamos, datos, hay tres campañas y yo ahorita les puse como en la campaña más nueva, que serían datos del 2015 al 2020, ¿no? Como son literalmente miles y miles de datos, yo hice como eh, o sea, agarré parte de estos datos, solamente los que abarcan Michoacán de Ocampo, que es un estado eh, aquí en México, ¿no? Y bueno, estos son básicamente los datos que tiene el INPIS, ¿no? Entonces, lo que se hace es, en cada lugar se toman 4 parcelas y dentro de esas parcelas se miden pues medidas como diámetro, altura del pecho de los tallos, la altura de los individuos y su especie, ¿no? Entonces, aquí yo estoy leyendo la hoja del arbolado. Entonces, miren, vamos a ver un poquito cómo se ven los datos para que nos familiaricemos, ¿no? Entonces, estos datos traen una clave del sitio de muestreo que básicamente va a ser este UPMID y cada una de las parcelitas de cada punto son este ID conglomerado, ¿no? Entonces, estos son identificadores de dónde se muestreó o el sitio. Luego vienen varias otras tipos de información, como el año en el que se muestreó, la clave del estado, que bueno, esta es una clave oficial, el nombre del estado, y vienen algunas otras clasificaciones, eh, que bueno, ahorita no vamos a pelar mucho esto. Y por ejemplo, viene en esta columna que dice DSCON, viene el tipo de vegetación en el cual corresponde, ¿no? Entonces, de acuerdo eh, o sea, de acuerdo a esta clasificación, que es, digamos que el esquema oficial mexicano de tipos de vegetación, ¿no? Aquí luego vienen algunas otras eh, información, como las ecorregiones a las que corresponde ese sitio que se muestreó, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son de la costa michoacana, este es de la región del Balsas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego aquí viene una abreviación del tipo de vegetación, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sería la clave y este sería la descripción, ¿no? Entonces, por ejemplo, BPQ es bosque de pino encino y estos que son BCA, BPQ sería vegetación secundaria arbórea de bosque de pino encino, ¿no? También tenemos vegetación secundaria arbustiva, que es BSA con minúscula, la A, de selva baja caducifolia, selva mediana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Si alguien trabaja con vegetación, quizás les suene familiar. Si no, pues lo puede ver como si fuera un tipo de vegetación particular, ¿no? Y la estamos clasificando en distintos tipos de, bueno, en función de sus características, ¿no? Luego aquí vienen las coordenadas en longitud y latitud donde se muestreó ese sitio, ¿no? Entonces, eh, tal cual es la coordenada geográfica del sitio de muestreo. Y bueno, aquí vienen algunas otras características que igual ahorita no son tan importantes. Y me voy a detener en estas otras columnas, ¿no? Entonces, aquí registran el nombre común de cada árbol, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nos regresamos al principio. Aquí tenemos varios conglomerados que tienen la misma clave y que tienen, bueno, sí, que corresponden al mismo sitio de muestreo, ¿no? Entonces, básicamente, estos tres árboles se muestrearon en ese sitio y esos tres árboles, bueno, pues el primero fue el nombre común es un temesquite, que acá viene su nombre científico, ¿no? Entonces viene su género y su especie, que sería Lysiloma divaricatum, que es una fabácea, ¿no? Luego, aquí ponen, esto fue un tocón, y pues como un tocón es un árbol muerto, en el que nada más dejaron como parte de la raíz y del tronco, pues no saben qué especie era, ¿no? Entonces le ponen ZZ familia desconocida y ZZ género desconocido. Y la tercera era ámbula, ¿no? Bueno, así es el nombre común, y es el Girocarpus hatropifolius, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a tener entonces la identidad taxonómica de cada árbol, ¿no? Y luego seguimos por acá, que bueno, si se dan cuenta, aquí viene el género separado de la especie y aquí viene como el nombre científico ya género con especie, ¿no? Y bueno, aquí viene como algunas observaciones extra, como si es un individuo recto con fuste, con dos o más fustes, si es un árbol vivo o es un tocón. Y donde me quiero detener un poco más es en esta parte de las medidas que se tomaron a cada árbol, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el diámetro, que sería el diámetro de altura del pecho, que más o menos es como 1,30 del suelo, y tal cual se toma el diámetro del tronco, ¿no? Entonces, esto casi siempre se registra en centímetros y pues podríamos ver que, pues por ejemplo, este es un árbol, pues, digamos, relativamente chiquito y el tocón era pues relativamente grande, ¿no? De 41 centímetros, ¿no? Luego vemos la columna de la altura, que sería la altura en metros, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tiene 8 metros de altura y este, como era un tocón, pues no llegaba ni al metro, ¿no? Y el tercer individuo, pues tenía 4,65 metros de altura, ¿no? Luego vienen algunas otras variables, como la altura del fuste limpio y la altura comercial, ¿no? Esto sería como pensando en que puede ser madera para utilizarse o aprovecharse. Luego vienen los diámetros de las copas, que también vienen en metros, que sería modelar como un círculo, bueno, como una elipse, la copa de un árbol, ¿no? Entonces toman eh, ¿cómo se dice? El eje mayor y el eje menor de una elipse, ¿no? Bueno, entonces estas serían las primeras 50 columnas. Y aquí en la parte superior, si vemos, hay una flechita que le podemos dar como para ver cuando hay más de 50 columnas, ¿no? Entonces, aquí vemos que se repite la información. Ah, bueno, no, es que aquí es del 27, entonces me quedé. ah, bueno, aquí vienen entonces más datos, ¿no? Entonces viene como
el vigor, que si es árbol joven o muy joven, el área basal, que sería utilizar el diámetro de altura del pecho, que vimos en otra columna atrás, para calcular el área de un círculo con ese diámetro, ¿no? Entonces, eso se le conoce el área basal, el área de la copa y vienen datos de si se registró algún agente de daño en el árbol, ¿no? Entonces, aquí vienen observaciones como ausencia de daño y, bueno, en algunos casos, si se ponen anillos y se toman como muestras de los árboles, vienen esos datos, ¿no? Y al final viene una columna que dice biomasa de kilogramos eh, para cada árbol, ¿no? Entonces, este es un cálculo que se hace después en gabinete y pues básicamente se usa la identidad de la especie para sacar la densidad de la madera. Bueno, no es que se multiplique, pero digamos que en una fórmula se incorpora la densidad de la madera, el área basal y la altura del árbol, ¿no? Y entonces con eso se modela un cilindro y pues se saca cuál es el contenido de biomasa en, por cada arbolito. Entonces, bueno, básicamente sería eso los datos con los que vamos a estar trabajando a grandes rasgos, ¿no? Entonces, bueno, va a regresar para acá. Y bueno, también esta es una base de datos, eh, bueno, que yo la elegí porque estoy bastante familiarizado con ella y es gratuita, ¿no? Entonces es de acceso libre, entonces cualquier persona la puede descargar y utilizar. Y bueno, pues eso facilita que si a alguno de ustedes les interesa trabajar con esos datos, pues los puede bajar y trabajar con ellos, ¿no? Y bueno, acuérdense que este es un cachito de el Inventario Nacional Forestal, porque digamos que si quisiéramos trabajar con todos los datos, serían muchísimos y como que va a ser mucho más lento para hacer los ejercicios, ¿no? Bueno, entonces, básicamente ahí vimos como el conjunto de datos con el que vamos a estar trabajando en el curso y les voy a presentar otro paquete que se llama Skimmer, ¿no? Entonces, este paquete para lo que sirve es explorar los datos, ¿no? Entonces, digamos que normalmente cuando leemos unos datos nuevos, lo primero que queremos conocer es de qué se tratan estos datos, qué columnas de información tiene y pues qué podríamos sacar de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahorita de estos datos de vegetación, de árboles, les podría decir, ah, pues a lo mejor me interesaría sacar, por ejemplo, cuál es el promedio de altura de la vegetación por cada sitio de muestreo, o cuál es la suma de biomasa, o cuál es el diámetro promedio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en mente para saber en cuáles columnas nos tenemos que fijar y en cuáles quizás pues ni vamos a usar y realmente no nos interesan mucho, ¿no? Entonces, otra forma de explorar los datos de manera rápida es ya que cargamos este paquete, Skimmer, le ponemos Skim datos, ¿no? Entonces, aquí se va a tardar un poquito, pero Skim datos nos va a dar lo siguiente en la consola. Nos va a decir, tenemos 26.035 filas, 76 columnas, ¿no? Que esto ya lo sabíamos desde que lo leímos, pero, por ejemplo, aquí nos pone un resumen, ¿no? 39 son de tipo carácter. Una es de tipo lógica, que acuérdense que lo lógico es como true, false, ¿no? Y 36 numéricas, ¿no? Entonces, primero nos va a decir, bueno, de las variables de tipo carácter, tengo todas estas, ¿no? Y aquí vemos n missing, ¿no? Entonces, n missing es
si por alguna razón un dato o una celda está vacía, eso puede significar que alguien se equivocó o que realmente el dato no se tomó en campo, ¿no? Entonces, no equivale tal cual a un cero, sino más bien es como una ausencia de datos, ¿no? Entonces, esto es lo primero que vamos a revisar, porque si hacen falta datos, pues nos está indicando que algo está raro, ¿no? Normalmente uno esperaría que todas las columnas tuvieran todos los datos, ¿no? Luego, para leer tablas que son un poquito más largas, aquí para eso nos sirve este numerito de la izquierda, que es como la guía, ¿no? Entonces nos dice, el primero es estado y tiene 0 observaciones sin datos. Y luego aquí continúa ese renglón, solamente que como no cabe aquí a la derecha, nos los pone abajo, ¿no? Entonces, siempre usen este índice para ver cuál es la variable que estamos leyendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la 1, estado C3, nos dice que el complete rate es 1, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ninguna que le falte observación, entonces el complete rate siempre va a ser 1, ¿no? Cuando no falten observaciones. El mínimo es 19, el máximo es 19. Entonces, todas tienen la misma entrada de 19, ¿no? Que es lo que nos dice aquí, ¿no? NUnique nos dice cuántas entradas únicas hay en esa columna. Entonces, básicamente nos dice solamente hay una entrada, ¿no? Aquí esto tiene sentido porque todas son del estado de Michoacán, ¿no? Entonces, todas van a decir Michoacán, ¿no? Entonces, por eso solo hay una. Y así podemos ir viendo cada una de las variables, ¿no? Ahorita, pues no me va a dar tiempo de ver todas, pero digamos que nos podemos enfocar en algunas que nos interesen, ¿no? Por ejemplo, es nombre científico, que sería la 19, ¿no? Entonces dice, todas tienen registro de especies y el 19 sería que todas están completas. El mínimo y máximo, aquí digamos que pareciera que está muy raro, porque el nombre científico, si vemos los datos, pues eran letras, ¿no? O sea, eran letras, no números. Pero entonces lo que hace R es que los interpreta como si fueran factores y los transforma a, digamos, como a números, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver cuál era, nombre científico 19. Entonces, el mínimo y el máximo aquí no tiene mucho sentido, pero el unique sí va a tener sentido, ¿no? Entonces nos va a decir, en todos los datos que tenemos hay 401 especies distintas, ¿no? Entonces, no sabemos cuál es la identidad, pero sí sabemos que hay 401 niveles distintos de nombres científicos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como para explorar primero las variables de carácter. Luego nos dice, hay una variable de tipo lógica que sería true false y nos dice, pues es esta que se llama FAOSS7 y, por ejemplo, aquí dice que tiene 26.035 faltantes, ¿no? Entonces, el complete rate es 0 porque es una columna que se encuentra completamente vacía, ¿no? Entonces, bueno, déjame ver si la encuentro. Bueno, si no, con más tiempo la podría buscar, pero bueno, el caso es que este resumen sirve para eso, ¿no? Esta podríamos decir, esta es una columna que no nos sirve para nada porque no tiene ningún dato, ¿no? Nada más está ahí estorbando. Y por ejemplo, la min nos va a decir NaN, ¿no? NaN significa not a number y pues quiere decir que no es un número porque no tiene con qué calcular, ¿no? O sea, no hay ninguna observación válida. Y luego en las variables numéricas, por ejemplo, podemos ver que aquí deberían de estar, por ejemplo, diámetro, ¿no? Entonces, diámetro sería el diámetro del tallo que dice n missing 0, ¿no? Entonces, todos tienen. Complete rate es 1, quedamos que era el 16. Entonces, aquí veo el 16. Y aquí, por ejemplo, vemos que la media o el promedio es 24.022 y la desviación estándar es 153, ¿no?
bueno, más bien 153,000. Entonces, con esto nos puede dar una idea de más o menos por dónde están los datos y si tienen sentido, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tiene experiencia en muestreo de vegetación, eh, le llamaría la atención que haya valores tan altos de diámetro de altura del pecho en centímetros, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué pasa eso, pero digamos que por eso sirve esta primera revisión, ¿no? Porque también te puede indicar si hay cosas que pueden estar mal codificadas en valores que pues no suenan, ¿no? Y luego aquí viene esta columna que dice P0, P25 y P50, que son los percentiles, ¿no? Entonces nos dice dónde está la distribución de los datos de diámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, 25% de los datos están entre, bueno, por debajo de 10 centímetros y el 50% por debajo de 13,8, ¿no? Aquí está el percentil 75 y el percentil 100, que sería el total, ¿no? Y después viene esta columna de histograma, que es básicamente un histograma que digamos, como muy sencillito por cada uno de las variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos aquí, pues se ve un poco raro, ¿no? Porque pareciera que todo está cargado a la izquierda de la distribución de diámetros, ¿no? Entonces, en el eje X sería como valores de diámetros y en el eje Y sería como la frecuencia, ¿no? Y si vemos aquí en el percentil 100, vemos que el valor máximo, pues es bueno, es 999,000 y cacho, ¿no? Que eso es un dato evidentemente irreal de un diámetro a la altura del pecho de la vegetación. Entonces, bueno, hasta aquí exploramos un poco los datos que tenemos y algunas de sus características, ¿no? Entonces, aquí lo siguiente que, bueno, que no les he dicho es que si hay un valor faltante, o sea, que sea una observación vacía, R la va a codificar como NA, ¿ok? Entonces, NA es la forma en la que R dice, esto no es ni cero ni un valor, ¿no? Sino es más bien un valor faltante, ¿no? Entonces, ahorita vamos a trabajar y buscar estos NAs y vamos a ver dónde se encuentran, ¿no? Bueno, entonces, lo siguiente es que podemos usar algunas funciones como básicas para ver rápidamente el intervalo de valores mínimos y máximos de los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para eso voy a usar esta función que se llama range, ¿no? Entonces, aquí quiero ver el mínimo y máximo de valores de la variable de biomasa, ¿no? Entonces, hay que poner exactamente el nombre y acuérdense que el símbolo de pesos se usa para acceder al nombre de una columna, ¿no? Entonces, cuando le ponemos range, nos va a decir NA, ¿no? Entonces, en R, un montón de funciones eh, funcionan con que si alguno de los datos tiene NA, eh, el resultado va a ser NA, ¿no? Entonces, en principio eso suena como muy raro, pero la idea es que normalmente uno no va a querer NAs, ¿no? O no debería tener NAs. Entonces, si en alguna observación tienes un NA, la forma más fácil de darte cuenta es que si corres esa función y hay por lo menos un NA, te dé NA, ¿no? Entonces, yo cuando corro esto, inmediatamente sé que hay algún NA por ahí, ¿no? Entonces, hay de dos, ¿no? Puedo eliminar esos datos y ya no los uso, o trato de rellenarlos con algún valor basado en los otros datos que tengo observados, ¿no? Eso, digamos que son acercamientos que se pueden hacer y dependiendo de la intención o objetivo de cada quien, pues se pueden hacer, ¿no? Ahorita lo que les voy a enseñar a hacer es cómo podríamos sacar ese valor mínimo y máximo, pero sin tomar en cuenta los NAs, ¿no? Entonces, con esto, primero vemos que hay NAs, entonces hay datos faltantes y pues habría que hacer algo con eso, ¿no?
Pero sí, de todas maneras queremos ver el valor mínimo y máximo, le podemos poner este argumento que es na.rm igual a true, ¿no? Entonces, na.rm significa na remove, ¿no? Entonces, en inglés es como quitar NAs del cálculo, ¿no? Entonces, cuando corremos esto, ya nos da los valores mínimos y máximos, ¿no? Entonces, cuando muchas funciones van a tener esta opción de ARM y básicamente te va a decir si hay NAs, quita esas observaciones y solamente calcúlame el mínimo y máximo de los datos que sí son números, ¿no? Entonces, range va a calcular el mínimo y máximo de un set de datos. Y ahora, ¿cómo le hacemos si queremos ver cuál valor es ese faltante, ¿no? Bueno, no sabemos si es uno o son varios, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es usar esta función que se llama which y después isNA, ¿no? Entonces, básicamente, lo que queremos hacer es de todos los datos de biomasa, que son todos estos miles, queremos ver cuáles son NA, ¿no? Entonces, para ver cuáles son NA, usamos esta función isNA. Entonces, cuando corremos isNA, nos va a devolver un vector que es de la misma longitud que datos biomasa con un operador lógico que va a decir false y true, ¿no? Entonces, todos los datos que no sean NA va a decir false y todos los datos donde sí sea NA va a decir true. Aquí, pues si lo buscamos a ojos sería imposible encontrarlo. Entonces, which lo que nos devuelve es tal cuál es el índice de la entrada que tenga true, ¿no? Entonces, si corremos esto, en índices vemos que es el vector ubicado en la entrada 19.312, ¿no? Entonces, si queremos ver cuál es esa entrada, podemos correr los datos de biomasa accediendo a la entrada número índices, ¿no? Que índices pues es 19.312 y cuando lo corremos, pues en efecto nos da un NA, ¿no? Entonces, eso solamente nos sirve para comprobar que en efecto era un NA, ¿no? Pero, ¿qué tal que queremos saber cuál, digamos, toda la información de esa columna, de ese renglón, ¿no? Entonces, cuál individuo era y en qué unidad de muestreo? Entonces, lo que podemos hacer es ponerle datos, corchetes, y aquí le decimos solamente regrésame los del renglón índices y dejamos coma y vacío, ¿no? Que es decir, coma vacío nos va a devolver todas las columnas de ese renglón y aquí ya lo podemos ver, ¿no? Entonces vemos que es de la unidad de muestreo 79.703 y bueno, aquí si lo pudiéramos, bueno, lo voy a guardar en un archivo, nada más para, bueno, en un objeto, nada más para verlo más a detalle, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que es un individuo que es una eritrina, ¿no? Entonces, bueno, por alguna razón a ese individuo no se le asignó biomasa y entonces es una observación faltante, ¿ok? Entonces, bueno, esto sería como enseñarles cómo detectar dónde están esos NAs y cómo los podemos encontrar fácilmente, ¿no? Ahora, vamos a pasar a analizar diámetro, ¿no? Aquí vimos biomasa y ahora vamos con diámetro. Entonces, primero, bueno, mi sugerencia siempre es empezar con el valor mínimo y máximo porque eso nos puede dar una primera impresión bastante fácil, ¿no? Entonces, le ponemos range de los datos de diámetro. Y bueno, aquí vemos que entonces el mínimo es 7.6 y el máximo es 999.000 y cacho, ¿no? Entonces, bueno, normalmente cuando usamos unos datos hay que leer los metadatos de los datos y ver cómo están codificadas las cosas, ¿no? Ahorita, como eso nos tomaría mucho tiempo, yo les voy a adelantar que
decidieron en esta base de datos usar números mayores a 99,000 para asignar datos que no se registraron, ¿no? Entonces, más bien estos datos deberían de ser NA, ¿ok? Entonces, vamos a ver que para esta variable de diámetro, si quisiéramos encontrar cuáles son estos valores que tienen más de 99,999, lo que podemos es hacer lo siguiente, ¿no? Hacemos una evaluación de cuáles valores de diámetro son mayores o igual a 9,999. Esto devuelve el vector de true y false y eso lo metemos como si fueran los índices, ¿no? Entonces, digamos que aquí arriba hice la versión larga y aquí hice la versión corta en la que ya no creo un objeto, sino lo creo ahí mismo, ¿no? Entonces, cuando corro estos datos, me devuelve que todos estos datos o estos individuos, que son 625, tienen valores de diámetro que deberían de ser NA, ¿no? Entonces, para ya poder trabajar con estos datos de manera correcta, voy a convertir esos datos que sean mayor a 9,999 a NA, ¿no? Entonces, eso simplemente lo puedo asignar así, ¿no? Entonces, le digo, todos estos objetos deberían de ser NA, ¿ok? Entonces, cuando corro esto, aparentemente no pasa nada, pero cuando corra el range, ya me va a salir 7,6 y 60, ¿no? Entonces, digamos que este sería como el primer paso con estos datos, que sería curarlos, ¿no? Y limpiarlos, porque si no, cuando nosotros calculemos el promedio de diámetro, nos va a salir una cosa irreal, porque tienen valores gigantes, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ya que tenemos nuestros NAs codificados en diámetro, podríamos estar interesados en estudiar solamente un tipo de vegetación. Entonces, voy a poner seleccionar parte de los datos. Eso lo podemos hacer con la función que se llama subset, ¿no? Entonces, subset lo que te dice es, quiero agarrar parte de los datos donde se cumpla esta condición. ¿Ok? Entonces, aquí primero voy a revisar cuáles son las entradas únicas de esta columna, ¿no? Entonces, esta columna es la clave de tipos de vegetación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo corro, nos dice BPQ, BCA, TA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hace rato vimos que BPQ era bosque de pino encino. Por ejemplo, este BCA era vegetación secundaria arbolada. Y bueno, este sería bosque de encino, etcétera, ¿no? Entonces, estos son códigos de tipos de vegetación. Y entonces yo podría decir como, ah, bueno, yo solo quiero estudiar los sitios de vegetación de selva baja caducifolia, ¿no? Entonces voy a buscar cuál es su código y, bueno, en este caso sería SBC, ¿no? Entonces, aquí, si se dan cuenta, datos son 26,035 y cuando corra este subset dentro de SBC, nos dice 22,000, ¿no? Entonces, básicamente aquí seleccionamos solamente el subset de los datos que cumplen con esta condición, ¿ok? Y pues nada más para verificar, podríamos poner SBC de estos tipos de vegetación y pues nos debería de dar solamente SBC, ¿no? Porque son solamente, digamos que ese fue el criterio para seleccionar los datos. Bueno, entonces aquí podríamos hacer algunas otras operaciones básicas, que por ejemplo podría ser cuántos tipos de vegetación tenemos en nuestros datos. Bueno, entonces, eso lo podemos hacer con length, unique, datos, esto, ¿no?
Entonces, unique nos va a devolver las entradas únicas de tipos de vegetación, ¿no? Y fíjense que aquí dentro de unique también hay eneas, ¿no? Entonces, eso implica que hay algún sitio de muestreo que no le asignaron tipo de vegetación, ¿no? Y length nos va a decir la longitud de este vector, ¿no? Que aquí, bueno, yo lo puedo contar con estos índices y veo que son 33, ¿no? Pero, pues digamos que para hacerlo más rápido, aquí le pongo length y entonces ya podríamos saber que tenemos 33 tipos de vegetación de los cuales tenemos datos, ¿no? Y también podemos hacer resúmenes de el diámetro a la altura del pecho con la función que vimos la clase pasada, que es min. Y, por ejemplo, podríamos decir, bueno, en todo el estado o todos los árboles muestreados, pues en promedio tienen 16 centímetros de DAP. Y, bueno, lo mismo podríamos hacer con altura, pero vamos a ver que con altura, bueno, también tenemos NAs, y nos va a salir una altura irreal, ¿no? De 5000 metros, que pues obviamente ningún árbol va a tener una altura tan grande. Entonces, pues seguramente vamos a tener que hacer esta sustitución de los datos muy grandes por NA, ¿no? Eso ahorita me lo voy a saltar. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo aquí. Y por ejemplo, ya que corro la altura, ya me daría la altura promedio de 8 metros, ¿no? Lo cual ya tiene todo el sentido y podríamos pensar, pues que entonces que a lo mejor los bosques que se muestrearon en Michoacán, pues no son muy altos, ¿no? En promedio tienen los individuos 8 metros de altura. Ok, bueno. Y bueno, son 7:30, entonces voy a apurar un poquito. La última función que les quiero enseñar es esta que se llama, bueno, de hecho son dos. Una es order y la otra es glimpse, ¿no? Entonces, order básicamente lo que nos dice es, nos devuelve la posición de los valores ordenados de menor a menor, en este caso de altura, ¿no? Entonces, order también lo podemos ver como índices. Y aquí nos dice, pues el más chiquito es la entrada 10.697, después la de 132 y demás, ¿no? Entonces, como no nos interesa ver los índices, sino más bien los valores, lo que podemos hacer es ponerle datos, altura y le ponemos índices, ¿no? Ah, ahí, espérenme. Entonces, aquí, si se dan cuenta, ya nos devolvió el vector de alturas, pero ordenado de menor a mayor, ¿no? Entonces, en algún caso, a veces queremos ver los datos ordenados, pues simplemente sacamos los índices con order y esos índices los usamos como si fuera para acceder ciertas entradas de ese vector, ¿no? Entonces, fíjense que el acceder a las entradas tiene dos funcionalidades, ¿no? Una, acceder tal cual a ciertos objetos, pero también nos sirve para ordenar los objetos en un nuevo orden. ¿Ok? Y la otra función que les quiero enseñar es glimpse, ¿no? Entonces, eh, para instalar, para usar esta función, necesitamos instalar este paquete que se llama dplayer o dplyr. Y solo les quiero mostrar otra eh, opción de llamar paquetes, ¿no? Entonces, si no cargan el paquete con library y el nombre del paquete, la otra cosa que pueden hacer es poner el nombre del paquete, dos puntos, y luego el nombre de la función que quieren usar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo no he cargado el paquete dplayer, solo lo instalé,
Pero si quiero usar solamente esa función de glimpse sin cargar el paquete, lo puedo hacer con esa sintaxis, ¿no? Entonces, por ejemplo, le pongo así, y aquí vemos que glimpse es básicamente pues un resumen de los valores que hay de altura. ¿Ok? Entonces también es otra función que ayuda a ver como una prueba de datos, ¿no? Y bueno, la última parte de la clase, que a ver si lo puedo dar en unos 15 minutos para dejar tiempo de preguntas, son gráficas básicas, ¿no? Entonces, estas normalmente no son gráficas como que vamos a usar para presentar datos, pero muchas veces también nos sirven para ver ciertos patrones en los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita me acordé de otra cosa, que en el libro, si quieren copiar el código y le dan aquí, como ponen el mouse sobre el extremo derecho, les va a salir copiar a papeles y les copia el código, ¿no? Bueno, entonces aquí la función, digamos, de base en R para hacer gráficos se llama plot, ¿no? Y digamos que el plot, o bueno, el gráfico más básico que puedes hacer es uno de, bueno, los que le llaman scatter plots o de puntos, ¿no? Entonces, en el primer caso le puedes poner el vector que va a representar el eje de las X y en el segundo caso el vector de las Y, ¿no? Entonces, cuando tú pones plot esto, ah, así es que aquí le borré un 3, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces aquí esto era lo que les comentaba, que en RStudio tenemos todo integrado, ¿no? Entonces, en el panel inferior derecho podemos consultar cómo se ve la gráfica que construimos, ¿no? Entonces, aquí vemos los valores de diámetros que tenemos, que van pues más o menos de 0 a 60, y aquí los valores de biomasa por árbol que tenemos, ¿no? Que van como hasta 8000, ¿no? Y vemos que pues siguen un patrón que esperaríamos, ¿no? Que los árboles con mayor diámetro son los que tienen mayor biomasa. Bueno, también, por ejemplo, podríamos ver más bien cómo se ve la altura contra la biomasa y pues se vería algo así, ¿no? Entonces, a veces esto sirve para ver distribuciones de datos o si los datos siguen como el patrón esperado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer zoom sobre alguna parte en particular de un plot? Bueno, pues para eso tenemos estos argumentos que se llaman xlim y ylim, ¿no? Entonces, lo que hacen ylim y xlim es que si no lo usamos, por default nos va a enseñar la gráfica en el intervalo completo de datos, ¿no? Entonces va a ser desde el mínimo, que puede ser 0, hasta el máximo de 60, ¿no? Sin embargo, si queremos ver, por ejemplo, el área que está aquí entre 10 y 20, le podemos poner aquí xlim, que el mínimo sea 10 y el máximo sea 20, ¿no? Acuérdense que la función C es para concatenar entradas en un vector, ¿no? Y el límite de ylim, pues a lo mejor lo ponemos de 0 a 2000. Entonces, cuando hacemos esta gráfica, es como... Ay, otra vez le borré esto. Si hiciera un zoom, ¿no? Entonces, si lo comparamos con la gráfica anterior, que bueno, aquí también con estas flechitas pueden navegar entre distintos gráficos. Entonces, el original sería este, de 10 a 60, y la segunda sería como hacer un zoom a esta región de aquí, ¿no? Entonces, bueno, así podemos explorar datos y ver ciertos patrones, ¿no? También está este otro tipo de gráfica que a veces también es muy útil, que es el histograma, ¿no? Entonces, el histograma se hace con la función hist y simplemente hay que meter la variable para la cual queremos sacar el histograma, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, o sea, en la anterior vemos la relación entre dos variables, ¿no?
Y en esta más bien vemos la distribución de una sola variable. Entonces, por ejemplo, en esta podríamos darnos cuenta que los diámetros de mayor de 30 centímetros son muy raros y la gran mayoría de diámetros están como entre 10 y 15, ¿no? Entonces, bueno, a veces esto puede ser útil porque, por ejemplo, si tuviéramos antes de haber sustituido los 99.999 por NAs, aquí hasta el final, en la colita del diámetro, tendríamos un montón de valorcitos, ¿no? Y bueno, vamos a ver rápido estas dos, que sería una gráfica de barras, que, bueno, es similar a un histograma, pero en el histograma el eje Y lo calcula a partir de la frecuencia de estos mismos datos, ¿no? Y en cambio en un bar plot, el eje Y corresponde a otra variable. Entonces, a ver, aquí le voy a poner bar plot. Vamos a hacer un poquito más grande. Y bueno, les voy a explicar rápidamente qué hace esta función by, ¿no? Entonces, by lo que hace es que te dice, quiero hacer una función que corra o bueno, que distinga entre otro nivel de los datos, ¿no? Entonces, yo aquí lo que le estoy diciendo es que la función que quiero que corra es, bueno, a ver, lo voy a poner en esta anotación para que sea un poco más familiar con la que hemos trabajado. Entonces, básicamente aquí define una función que dice saca el valor único de X, ¿no? Entonces, X ahorita no está definido, pero va a entrar con cada cosa que vaya tomando el valor de este argumento, ¿no? Entonces, aquí lo que hace by es que dice, agarra los datos de ID conglomerado, saca los valores únicos de ese conglomerado y saca la longitud, ¿no? Y quiero que eso lo hagas por cada uno de los niveles de tipos de vegetación, ¿no? Entonces, cuando corremos esto, en sitios vamos a ver que nos devuelve este que es un objeto raro, pero si se dan cuenta, tenemos cada uno de los tipos de vegetación, o bueno, los códigos, y nos dice cuántos sitios de muestreo tenemos en cada sitio de vegetación, ¿no? Este ahorita no me voy a clavar mucho porque mm, no vamos a usar esta notación para hacer este tipo de resúmenes, sino vamos a usar otro paquete que es mucho más amigable, ¿no? Entonces esto nada más es un ejemplo. Luego esto lo voy a convertir a un data frame y voy a crear un bar plot, ¿no? Entonces aquí lo que puedo ver es simplemente cuáles tipos de vegetación tienen más sitios de muestreo y por lo tanto podrían estar mejor representados, ¿no? Y bueno, me voy a saltar este del py, que bueno, igual aquí viene el código de cómo se puede hacer. Y voy a pasar finalmente al boxplot, ¿no? Que el boxplot sería un gráfico que nos resume eh, distribuciones por ciertos niveles, ¿no? Entonces, básicamente aquí voy a hacer un subset de los datos de biomasa que no incluyan los que son NA, ¿no? Entonces, cuando corro esto, is NA, me devuelve este vector de entradas falsos y verdaderos, ¿no? Y en R, cuando usamos este signo de admiración, significa negar todo lo anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo nada más para verlo rápido, ¿no? Entonces, si le digo, a ver, evalúame si este es NA y devuélveme la primera entrada, me dice que es falso, ¿no? Si le pongo el signo de exclamación, me devuelve que es true, ¿no? Entonces, eso quiere decir negar, ¿no? Entonces,
A lo que le pongas signo de admiración, te pone lo contrario, ¿no? Entonces aquí, en este caso, le diría, devuélveme todo lo que no es NA, ¿no? Que serían las observaciones válidas y son con las que quiero trabajar. Y después hazme un box plot que, en el que pueda ver la distribución de biomasa por tipo de vegetación, ¿no? Entonces, este box plot nos va a marcar la distribución, más o menos en la línea, a ver, lo voy a hacer un poquito más grande, en la línea negra del centro va a estar el promedio, luego la caja indica rangos intercuartiles y los puntos son outliers, ¿no? Entonces podemos ver que hay un montón de outliers y, por ejemplo, en general podemos ver que el tipo de vegetación que tiene mayor biomasa es este de TP, ¿no? Entonces, esto igual nos sirve solamente como para empezar a visualizar los datos y qué hay ahí adentro, ¿no? Y bueno, también aquí usé esta notación, que es la notación de fórmula, que se usa en R, y básicamente lo que quiere decir es ponme esta variable en función de esta, ¿no? Igual esto ahorita no se preocupen, lo vamos a ver ya en la última clase, en la de modelos, vamos a usar mucho esta notación, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esos serían cómo empezar a trabajar con tus datos y hacer ciertos análisis exploratorios, ¿no? Y finalmente, en el libro les pongo como algunos errores comunes y cómo resolverlos, ¿no? Entonces, cuando les sale error objeto algo no lo encuentro, es que ese objeto no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le pongo SBC mayúsculas, no, mayúsculas. Bueno, es que a veces RStudio te sugiere, ¿no? Así como quizás te estás equivocando. Entonces, si le pones SBC todo en mayúsculas, te va a decir ese objeto no encontrado. ¿Por qué? No existe en mi entorno de trabajo, ¿no? En mi ambiente. Entonces, hay de dos, o que se te olvidó crearlo o que lo escribiste mal, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí existe el objeto, pero es minúscula, ¿no? Luego, en algunos casos, eh, cuando leen, por ejemplo, el CSV, cuando lo leímos, del Excel, me salían unas warnings. A ver, creo que es este. Ah, bueno, por ejemplo, ahí como me sale no se puede encontrar la función, es que todavía no he cargado la librería o la tengo que volver a cargar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando leo estos datos, aquí me salen estos avisos, ¿no? Que serían como advertencias. Entonces, estas advertencias sí te permiten correr el código, pero como que te dice, bueno, hay algo raro, porque, por ejemplo, tengo entradas que dicen null en esta columna, ¿no? Entonces, cuando te salen advertencias, es como quizás conviene checar los datos y ver que no haya nada raro, pero no es como los errores, ¿no? Los errores, si te sale, por ejemplo, voy a borrar los datos y me equivoco por una letra, me va a decir no existe y por lo tanto datos pues ni siquiera lo va a leer, ¿no? En cambio, cuando hay avisos o warnings, si lo va a leer, solamente te va a avisar. La otra es que frecuentemente cuando escribimos o queremos leer un archivo dentro de una carpeta, a veces, pues simplemente copiamos la ruta que viene desde aquí y vienen a tus diagonales y cuando lo ponemos en R nos va a marcar error, ¿no? Entonces, acuérdense, si les dice que no encuentra el archivo, pues escribir todas las rutas con diagonales en lugar de antidiagonales. Y bueno, la última sería, si los datos queremos acceder una dimensión que no existe, pues también nos va a decir error, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos datos nos dice son 27,000 y cacho filas. Si le pongo 28,000, ¿por qué me devolvió? Ah, bueno, me va a devolver una entrada que tiene todo NA, ¿no? Entonces, a veces esto puede ser confuso, pero simplemente es como unos datos que, pues en tus datos no existen. Entonces,
los tables, que es este otro tipo de objetos, en lugar de que te marque error, te va a poner NAs, ¿no? Y bueno, lo mismo debería pasar si vemos como fila 80. Bueno, en este caso sí me marca error, ¿no? Aquí sí me dice, bueno, no puedo sacar la columna 80 porque solo existen 76. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, con esto terminamos la clase de hoy y más bien, pues daría espacio por si hay preguntas o alguna duda o error que les salió. ¿Podría mostrar el código del Boxplot otra vez? A ver. Mm, 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 A ver. Aquí está. Igual recuerden que el librito está disponible en la liga que les pasé, entonces ahí viene todo el código, ¿no? Entonces, si se perdieron en algún momento, ahí pueden revisar tal cual como está todo escrito y pues la idea es que, no sé, ¿no? A lo mejor no da tiempo de que vayan a la par mía en la clase, pero pues está todo el material con el que lo pueden correr todo lo que yo hice. Gracias. Va. Bueno, no sé si alguien más tiene. Bueno, o si no puedo revisar el chat, porque veo que hay varios. Ok, bueno. Por ejemplo, veo que a Cristina González le sale un error, ¿no? No puede instalar el paquete de R. Entonces, a veces lo que pasa con R es que se va actualizando y no le van dando mantenimiento a los paquetes en versiones antiguas. Entonces, siempre lo más fácil es tener la última versión de R y con eso todo funciona, ¿no? Si no pueden, o bueno, si no pueden instalar paquetes, si quieren escríbanme, eh, o bueno, si quieren en el Classroom, les puedo poner como otra opción con la que pueden usar para descargar paquetes, no del repositorio oficial de R, sino de otro repositorio no oficial. Ok, bueno, veo gente que dice el paquete de Reader no existe. Bueno, entonces hay que instalarlo, ¿no? Cuando te dice que no existe, solamente hay que instalarlo. Ok, dice que ya puedes subir. ¿Tiene las coordenadas? Sí, así es. Los datos del Infis traen coordenadas geográficas, ¿no? Entonces está en WGS84 y pues son tal cual coordenadas en grados, pues sí, geográficos, ¿no? ¿Se pueden descargar varios paquetes al mismo tiempo? Sí, pero es con una función. Digo, si quieren luego se los enseño o les pongo el ejemplo, que básicamente sería como hacer un ciclo por un vector del nombre de los paquetes, ¿no? Entonces la idea sería como haces tu vector de cuáles paquetes quieres instalar y a eso le haces como un ciclo y que a cada entrada le corra install.packages, ¿no? Entonces sí se puede. Preguntan, ¿utilizar la notación de doble dos puntos tiene alguna ventaja? Bueno, esto también ya es un poco avanzado, pero se los puedo platicar, ¿no? A veces varios paquetes pueden tener la misma función, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay paquetes que tienen la función select, ¿no? Entonces, si los cargas, a veces puede ser, si cargas primero uno o después el otro,
funciona distinto el código, ¿no? Porque existen las dos funciones que se llaman igual en los dos paquetes. Entonces, para evitar esta confusión, cuando tienes funciones que se llaman igual, puedes usar el nombre del paquete para distinguirlos, ¿no? Entonces, bueno, una cosa para que sirve es para eso, o la otra, pues es que no necesites cargar todo el paquete, que a veces ocupa un poquito de memoria, ¿no? O sea, la verdad ocupan muy poca de memoria, pero si necesitas ahorrar espacio, pues podrías mejor optar por esa sintaxis. Dice, aquí me enredé. Para dar un rango usamos 2 puntos. Ajá. Pero en Xlim usamos coma. Ok. Lo que pasa es que en Xlim no queremos darle todo un rango de valores, sino solo le queremos dar el mínimo y el máximo, ¿no? Entonces, por eso van separados por coma, porque es tal cual solo decirle 10 y 20 como máximo en lugar de 10, 11, 12, 13 y todo, ¿no? Porque son los límites. A ver, lo dice en histograma, podemos decirle qué tanto separe los valores. Ajá, sí, hay un argumento que no sé si recuerdo que se llama, creo que se llama bin o binwidth, algo así. Si buscas en la ayuda de Hist, te va a decir. Y ahí le puedes poner de cuánto quieres que sea el ancho de la columna. Luego dice, la función range forma parte de un paquete. Ajá, forma parte del paquete R base, ¿no? Entonces, no necesitamos cargar ningún paquete, ¿no? Entonces, digamos que ya viene preinstalada. Eh, bueno, creo que esas son las preguntas que veo en el chat. Entonces, no sé si alguien más se anima a otra pregunta. Ok. Bueno, pues entonces voy a subir la nueva tarea y recuerden, si tienen dudas, pregunten. La idea no me importa tanto que sea como evaluación, sino más bien el chiste es que al final la aprendan, ¿no? Entonces, si no saben cómo hacer eso, no les voy a dar la respuesta, pero les voy a dar pistas para que lo resuelvan por sus propios medios. ¿Ok? Bueno, pues entonces, si eso es todo, nos vemos la próxima semana, que, bueno, ya programé todas las sesiones de aquí hasta que acabemos. Entonces, en teoría, con el link que les mandé hoy, van a poder acceder a las del futuro, ¿no? Si tienen problema, me avisan y vemos. Y también voy a tomar lista con el registro que hacen al iniciar la sesión, ¿ok? Y bueno, pues entonces sería todo y nos vemos la otra semana. Gracias, nos vemos. Muchas gracias, Hasta buenas luego, profe, gracias, buenas noches. Gracias.